Ya, perfecto. La injuria renal aguda es una patología. ¿Por qué digo que debemos tenerla en mente? Porque es bien frecuente, ¿no? En pacientes que vienen al hospital o en pacientes que ya están hospitalizados. Es algo que van a ver en sus prácticas, van a ver cuando sean externos, cuando sean internos, cuando salen, nunca van a dejar de verlo. Entonces, por eso considero que es importante, porque se tiene que saber diagnosticar y se tiene que saber manejar. ¿Ya? Entonces, empezamos. ¿Cómo nosotros definimos la injuria renal aguda? ¿Sí? Tipo, César, cuando dices injuria renal, o sea, es lo mismo que insuficiencia, son sinónimos, ¿sí? Pero el punto es que hay un daño al riñón, hay un daño agudo al riñón, que tiene múltiples etiologías, como vamos a ver, y que se define de manera operacional según el cuadro que está acá. La bibliografía en mis cuadros siempre va a estar abajito, ¿no? Y ahí lo pueden revisar. Entonces, nosotros vamos a definir injuria renal aguda según el flujo urinario o según los criterios de Akin, o Akin, como le quieran llamar, que es que se da por grados, pero el más básico para definir injuria renal es un incremento de 1.5 o 2 veces el basal de la persona o del paciente, ¿no? O un incremento absoluto de 0,3, ahí sale, ¿no? Miligramos por decilitro o más. Entonces, bien sencillo, injuria renal aguda es un daño agudo al riñón, valga la redundancia, que se define como una disminución del flujo urinario, ahí sale, ¿no? 0.5 mililitros por kilogramo por hora, en 6 horas, 12, o de 6 a 12 horas, o un incremento de 1.5 o 2 veces el basal de creatinina del paciente. ¿Ya? Con eso vamos a trabajar. No les he puesto más teoría porque pues esto es casos, ¿no? Ya estamos viendo a los pacientes. Entonces, el primer caso, ya es el primer escenario, es un paciente que va a llegar a la emergencia y ustedes van a ser los doctores, doctoras, que lo van a analizar. Y la historia es la siguiente. Caso 1, ¿sí? Es una mujer de 42 años de edad, natural y procedente de Lima, con antecedente de artritis hace 2 años, en tratamiento con dexametasona y diclofenaco, que lo toma a condicionar el dolor. Esta paciente entra a emergencia tras presentar 8 días de enfermedad, ¿sí? De inicio insidioso y curso agudo, progresivo, ¿no? Caracterizada por una sensación de alza térmica y dolor en la parte baja de la espalda. 7/10 mencionaba la paciente. Urente y punzante, que se irradiaba al costado derecho y a la boca del estómago. Se iba así, se iba hacia adelante. Calmada parcialmente con ibuprofeno de 600, ¿no? 3 días antes se añaden vómitos postprandiales y su apetito disminuye. El día del ingreso, el dolor lumbar se hace intolerable, la paciente no puede movilizarse y está somnolienta. Y ahí les lanzo una pregunta, ¿no? ¿Qué dato considera usted más importante investigar? Me confirman, por favor, si es que pueden ver el poll. ¿Se ve? ¿No se ve? Ya, sí se ve, creo que sí se ve. Es 1 minuto la pregunta. Ya, 15 segundos más. Uy, está bien reñido. Ya, vamos a finalizar la encuesta. Y me confirman si es que pueden ver los resultados. La mayoría ha marcado hematuria, en un 31%. El resto ha marcado fiebre, historia de itus y déficits neurológicos. ¿Ya? Entonces, aquí no hay una respuesta correcta y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué nos llama la atención de esta paciente?
que es una paciente que está, bueno, agudamente enferma, pero que viene con un dolor de lumbar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el enfoque de un paciente con dolor lumbar, vamos a ver lo siguiente. Entonces, era hematuria y fiebre lo que nosotros queríamos buscar. Pero la paciente vino a la emergencia porque tenía dolor, tenía vómitos. Entonces, cuando yo tengo un paciente que le duele la espalda, ok, yo digo, César, se puede ver un dolor mecánico. Puede ser que la paciente tenga, qué sé yo, contractura muscular, ¿no? Muchos de nosotros estamos inclinados hacia adelante y pues, nos duele la espalda baja, puede ser que tenga una hernia. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que son las señales de alarma, que son los red flags que le dicen. Entonces, ¿qué red flags tiene la paciente, ¿no? En su historia, con solamente la anamnesis? ¿Qué red flags han identificado ustedes? Me pueden decir ya sea por el chat o por micrófono. A ver. Me mencionan que tiene exacto, ¿no? Tiene fiebre. La paciente también me han dicho que puede tener inmunosupresión. Ahora, ¿por qué tendría inmunosupresión? Asumo que están pensando en los corticoides, ¿no? La corticoterapia crónica. Muy bien, ¿no? Eh, y están en lo correcto, ¿no? Aquí lo he marcado, ¿no? ¿Cuáles tiene el paciente? Síntomas sistémicos, fiebre, escalofrío, sudoración nocturna, fatiga, ¿no? Apetito disminuido también tenía la paciente. Y pérdida de peso, no intencional, no lo describe, ¿no? Dolor no mecánico, ¿no? Porque era constante, independientemente, faltaría preguntarnos, pero independientemente del movimiento de la paciente le dolía, estando en reposo le dolía, estando en movimiento le dolía, eso es algo que también llama la atención. Y lo que mencionaban, ¿no? De inmunosupresión y el uso prolongado de corticoides. Entonces, con estos síntomas sistémicos, uno se queda pensando, oye, esto es más que solo una contractura, tiene fiebre, está mal la paciente, ¿no? Luce bastante comprometida. Y uno ya tiene que ir planteando una posibilidad de diferenciales. Entonces, como buenos doctores, vamos y le preguntamos más cosas a la paciente, ¿no? Y tenemos una ampliación de la anamnesis. Entonces, con todo el relato que nosotros tenemos, y con todo lo que ustedes bien marcaron, lo de la hematuria, la fiebre, la citus, eso es algo que se investiga. ¿Por qué decía que no había respuesta correcta? Porque se tiene que preguntar todo, ¿no? Eso es algo que se investiga, ¿no? Y ahí sale, ¿no? A ustedes amplían la historia clínica de la paciente y se dan cuenta que ha tenido sudoración nocturna, que ha tenido escalofríos y que ha tenido 3 episodios de ito en los últimos 4 meses. Pero actualmente no tiene disuria, no tiene tenesmo y no tiene poliacuria, ¿no? Entonces, con esa historia y esas características, ¿qué opciones iniciales? Solamente con la anamnesis. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué planteamos? Opiniones, muchachos. Usen el chat, usen su micrófono, como se sientan más cómodos. Ya. Ponen pielonefritis como primera opción. Ponen también amiloidosis. Secundario, AR. ¿Qué otra opción tenemos? Láncelo, piénselo. Así, lo que se les ocurra. Ven eso y, uy, pucha, esto suena a, esto suena a, esto suena a, esto otro. Ya me mencionan TB también. Me mencionan litiasis. Se refieren a litiasis renal. Un último diagnóstico diferencial que tendríamos que tener en cuenta. Ya van 4, 5. ¿Qué más podríamos pensar en la paciente? ¿Qué está teniendo?
Muy bien. Importante. Creo que con esos 5 nos defendemos, creo. No sé si alguien tiene más. Y si los tiene, pues hay una segunda oportunidad para volver a plantear diferenciales. Muy bien. Entonces, nosotros estamos pensando en un compromiso, en primer lugar, por la irradiación, no por el dolor, que al final de cuentas se va a flanco derecho en una colangitis, litiasis renal, pielonefritis y una amiloidosis por AR y TB, ¿no? Porque TB puede estar en cualquier sitio, aparentemente. Entonces, sigamos. La segunda pregunta. Ustedes llegan, tienen esas sospechas que hemos visto, ¿no? Ustedes tienen las sospechas que tienen acá y le hacen su examen físico. Y se dan cuenta que tiene una presión en 80-50, está somnoliente, está pálida, su presión está en 80-50, su frecuencia cardíaca es 106, respiratoria 22, está con fiebre, estatura normal, ojo, pesa 62 y su talla es 1,65. Entonces, con esa información surge la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes considera usted más importante examinar? Y ahí les lanzo el poll. Decididos están. ¿Eh? Uy, antes del minuto ya están casi todos. A ver, vamos a llegar al minuto. Ya. Entonces, ¿qué marcó la mayoría? La mayoría marcó puño percusión lumbar, PPL, ¿no? Entonces, si mi principal sospecha es una ITU alta, ¿no? Como quizá la mayoría ha sospechado, PPL. Ahora, hay un detalle con el PPL, que uno pensaría que es sensible o específico, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es una paciente que, qué sé yo, siempre se ha quejado de dolor de espalda, que tiene contractura muscular? Las pacientes con contractura muscular, tú les haces PPL y va a ser positivo, ¿no? Los pacientes que quizá tengan, qué sé yo, un absceso de psoas, tú les haces PPL y va a ser positivo, ¿no? Pacientes con, qué sé yo, una hernia discal, incluso dolorosa, ¿no? Tú les puedes hacer PPL y sale positivo. Pacientes con fibromialgia, les haces PPL y sale positivo. Y no necesariamente se orientaría hacia nuestro diagnóstico principal, ¿no? Hacia lo que estamos sospechando. Es una posibilidad muy válida, ¿no? Sin embargo, la literatura menciona que ya no se sugiere hacer la maniobra tanto de PPL como la que conocemos, sino que se percute o se palpa el ángulo costo vertebral. Entonces, en este caso sería el dolor o no dolor a la palpación en el ángulo costo vertebral, en ese punto específico. Porque si yo le hago toda la cadena, le puede doler, pero no necesariamente ser positivo para lo que yo estoy buscando, ¿no? Por eso se prefiere más hacer la percusión en el ángulo costo vertebral. Eso es un dato que tienen que tener en cuenta. Pero en sí, eh, sí es uno de los más importantes, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, sigamos. Al examen físico, ustedes ven a su paciente, la acuestan, la chequean y por sistemas se dan cuenta que tienen eso, ¿no? No se los voy a leer, pero ahí lo pueden ver. Y para facilitárselos, esto es lo positivo. Entonces, chequeen el examen físico por un minuto.
Ya, entonces, es una paciente que tiene clínica, dolor, o sea, lumbalgia, no ha tenido fiebre, llega a la emergencia hipotensa, taquicárdica, taquipneica, febril, y en gastrointestinal llama la atención que le duele la palpación profunda en flanco derecho. Llama la atención. La piel está fría, está pálida. El sensorio está disminuido, ¿no? El sensorio está disminuido. Y en genitourinario tiene dolor en el ángulo costo vertebral derecho, PPL positivo y puntos reunilaterales derechos positivos aparentemente, ¿no? Tiene una leucorrea inodora y bueno, sin lesiones el resto. Entonces, con esa anamnesis y ese examen físico, ¿qué problemas o síndromes tiene el paciente? Y qué exámenes auxiliares pediríamos. Sobre todo lo último, cómo yo corroboro mi diagnóstico y por qué, ¿no? Lo pueden escribir ahí en el chat o lo pueden hablar también. ¿Qué problemas tiene? ¿Qué exámenes auxiliares planteamos? Teniendo en cuenta también nuestro planteamiento inicial, ¿no? Estamos pensando en pielonefritis, estamos pensando en colangitis, estamos pensando en litiasis, estamos pensando en amiloidosis, estaban pensando en TB también. Entonces, eso podría ir acá, ¿no? Ahora, hay un problema que tiene esta paciente. Está en el examen físico y lo acaban de mencionar. Ahorita justo me ganaron la palabra. Tiene hipotensión. Muy bien, o sea, muy bien, tiene hipotensión, ¿no? Y menciona también que probablemente se deba a un shock distributivo. Ahora, si yo pienso en un shock distributivo, ¿qué etiología de shock sería la más probable? Es que yo estoy sospechando en una infección. Exacto, sería un shock distributivo por sepsis. Sin embargo, le voy a poner descartar. ¿Y por qué le voy a poner descartar? Por algo que vamos a ver después. Entonces, con estos problemas, que ya bien han mencionado, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos a la paciente? La paciente está ahí, le hicimos el examen físico. ¿Qué necesitamos nosotros saber de esta paciente? Aparte de la clínica, obviamente. Ya, muy bien, exacto. Un hemograma. ¿Qué más pedimos? Gases arteriales. ¿Qué más pedimos? Examen de orina completo. Excelente. ¿Qué más pedimos? ¿Qué más se les ocurre? Lo que se les ocurre. Imaginen que tienen todo el presupuesto del mundo. Cayetano es así, pucha, ya no es nivel 3, es nivel 4. Ya pica. No sé si existe el nivel 4. Ya bueno, en fin. Hemograma, gases arteriales, examen de orina completo. BK, ¿qué más? Lo que hablamos al inicio, muchachos, no se olviden. Para definir injuria renal, ¿qué necesitamos? Ya, muy bien, ponen hemocultivo, urea, creatinina. Ya, muy bien, excelente. Creatinina, muy importante la creatinina. ¿Qué más podríamos pedir? Esto también una TEM. Y se me fue el espacio. Yo dije urotem, ya, urotem. ¿Tem o urotem? Ya, voy a poner. Muy bien. Entonces, con todo esto de acá,
Nuestra sospecha principal, creo que estamos de acuerdo en que podría ser una infección, ¿cierto? Entonces, infecciones aquí, pielonefritis, TB, a la cabeza. Pero nuestra prioridad, ¿cuál sería? La hipotensión. Si no manejamos el shock, la paciente se muere, independientemente de la etiología. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Entonces, ustedes tienen acá los resultados de lo que han pedido. Aquí están sus electrolitos, que muy bien pidieron, el examen de orina completo y el hemograma. Entonces, mírenlo así con detenimiento y para facilitarles el trabajo, ¿no? Como que, doctor, está muy ocupado. Ya, genial. Aquí está lo positivo. Piénsenlo, ¿no? ¿Qué opinión les merece? Ustedes ven eso, viene un paciente, pucha, puede estar en shock, pucha, está séptico, no está hipotenso, está febril, aparte le duele como que cuando le percuto y tiene esto en sus exámenes, ¿no? Su creatinina está en 1.2, ¿ya? Ahora, hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta y es lo siguiente que se los voy a pasar por el chat. Los valores normales de cada uno de los laboratorios. Ya me dicen una ira prerrenal. Esos de ahí, que ustedes acaban de ver en el chat, son los valores normales. Y ahí podemos corroborar, si es que con acuciedad, la creatinina podría considerarse como que está en la normalidad, ¿no? Pero lo pongo en rojo por lo que vamos a ver en un rato. La urea, la urea sí está elevada, ¿no? Está en 67 y el BUN es 31.2. Ahorita vamos a ver su utilidad. Los leucocitos están elevadísimos, pues, ¿no? Están con 16.800. Y llama la atención la esterasa leucocitaria, los nitritos, los eritrocitos, etc. Ahora, me preguntan si por la hipotensión se subestima. ¿Te refieres a la creatinina? Asumo que se refiere a la creatinina. No sé si... Ya. Eso ahorita lo vamos a ver, justamente. Y si se dan cuenta, hay algo que es bien importante, ¿no? Que es los cilindros no, la fracción excretada de sodio, que está en 0,8%. Y ahorita vamos a regresar a eso también. Entonces, con estos resultados, uno podría sospechar que la paciente muy probablemente tiene injuria renal aguda, ya por el tiempo de enfermedad, la presentación clínica y los exámenes de laboratorio. Y aparte, se corrobora también quizás la infección, porque tiene bacteriuria, tiene leucocitos, tiene eritrocitos, nitritos y esterasa leucocitaria positivo. Ahorita vamos a detenernos en eso porque ahí también es importante. Entonces, vamos por partes. Cuando me preguntaron el tema de la creatinina, ¿no? Oye, César, pero la creatinina está normal, aparentemente. Está en el límite de superior, pero se encaja de la normalidad. Ahora, ¿por qué a nosotros nos interesa esto? Porque si se dan cuenta, esto de aquí es una tabla entre la relación de la tasa de filtración glomerular y las variaciones de creatinina. La creatinina puede variar dentro del mismo rango normal, por eso acá puse el basal, ¿no? El basal de la paciente es 0.7, 0.6, 0.7. Pero hay una variación en los niveles de creatinina que bien atribuyeron justamente a la hipotensión, que puede ser por depresión de volumen, redistribución de flujo, ¿no? Podría atribuirse como bajo, ¿no? Pero digamos que una creatinina aparentemente normal, si es que tengo un basal definido, se traduce en un cambio bastante amplio de la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y ese es el mensaje, ¿no? Que yo tengo que saber el basal de creatinina de mi paciente para decir, oye, ¿está dentro del rango normal? Sí. Aparentemente no hay nada malo. Pero si yo tomo el basal, por ejemplo, y hacemos ese cambio que dijimos, los de 1.5 o 2 veces su basal, y nos damos cuenta que este paciente sí puede estar en insuficiencia renal, ¿no? Sacamos su urea, está elevada. Este paciente sí está en insuficiencia renal. No tenemos el dato del flujo urinario, pero sabemos que algo no está bien, ¿no? Y tenemos su BUN. Su BUN es necesario para calcular una relación que ahorita vamos a discutir. Ahora,
Eh, vamos a la siguiente diapositiva. Los otros resultados del examen completo de orina. La esterasa leucocitaria y los nitritos positivos. Ustedes tienen que tener en cuenta que la esterasa y los nitritos no me hacen un diagnóstico de infección urinaria, ¿sí? Ni baja ni alta. Nosotros sabemos que el diagnóstico lo proporciona el cultivo, ¿no? El gold standard es el cultivo. Lo que hace la esterasa y los nitritos es apoyar mi diagnóstico, pero si es que son negativos, ojo, si es que son negativos, no me descarta la posibilidad de infección urinaria o de pielonefritis, ¿no? ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay bacterias que convierten los nitratos a nitritos, o sea, los reducen, ¿no? Qué sé yo, pues Klebsiella, E. coli, que es la más frecuente. Pero también hay otras bacterias que no reducen los nitritos. Entonces no van a ser detectados los nitritos, pero el paciente sí puede tener una infección, ¿no? Por eso es que es altamente específico, pero no es sensible. Si ven, los nitritos acá son altamente específicos, pero no son tan sensibles. Por el otro lado, ¿qué pasa si mi esterasa leucocitaria es positiva? La esterasa leucocitaria es una enzima que se produce cuando se lisan los leucocitos. Entonces, cuando hay piuria, ¿no? O leucocituria, como en este paciente, es más probable que yo tenga esterasa leucocitaria. Y si es que yo tengo bacterias, digo, ah, pucha, esto es una infección. Pero imaginemos que no se detectaban bacterias en el Gram y yo tenía esterasa leucocitaria positiva, sin mirar a los nitritos. ¿Podría decir que es una infección? Y ahí yo me quedo pensando, ¿no? O sea, no necesariamente, ¿no? Porque hay la piuria estéril, la leucocituria estéril. Eso me puede dar leucocitos en orina, me puede dar esterasa leucocitaria positiva. Y hay varias causas de leucocituria o de piuria estéril, ¿no? Las glomerulonefritis te provocan piuria estéril. Las infecciones virales externas incluso te provocan. Las vulvovaginitis te provocan piuria. Y no es una ITU, ¿no? La TB te puede provocar piuria. Y no, o sea, la TB, digamos, eh, genital, por así decirlo, pero que no te afecta el tracto urinario, ¿no? Entonces, el propósito de esta diapositiva es hacer hincapié en que los exámenes auxiliares pueden apoyar mi diagnóstico clínico, pero que salen negativos, sobre todo los nitritos y la esterasa, digamos, no me resta esa sospecha. No me hace descartar que el paciente tenga ITU, ya sea alta o baja, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿De qué me sirve la fracción excretada de sodio? ¿No? Y la respuesta es para diferenciar una insuficiencia renal o una injuria renal aguda de tipo prerrenal, como habían mencionado en el chat, de una necrosis tubular aguda. Entonces, mi ira prerrenal generalmente se debe a hipoperfusión, ¿no? Mientras que mi necrosis tubular aguda es ya un problema renal intrínseco, el mismo riñón, no obedece a factores, digamos, externos, por así decirlo. Entonces, tiene una mayor sensibilidad y especificidad que el uso del gradiente o la razón de Boone con creatinina o que la osmolaridad urinaria. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia prerrenal voy a tener una fracción excretada de sodio menor a 1. ¿Y a qué se debe esto? Que si bien yo tengo, digamos, una disminución del volumen circulante efectivo por hipoperfusión, yo sigo reabsorbiendo sodio porque mi nefrona, mis túbulos, todavía funcionan. O sea, no se han dañado. Yo sé que han disminuido su capacidad de reabsorber creatinina y todo, pero todavía están íntegros, no hay necrosis. Y todo, como todavía sobreviven, por así decirlo, a duras penas, pero sobreviven, todavía reabsorben sodio. Entonces, por eso es que es menor a 1%. Todavía concentran la orina. Por eso es que la osmolaridad es mayor a 500. Todavía reabsorben urea, porque acuérdense que la urea se reabsorbe en un 50% más o menos. Todavía reabsorben urea. Por eso es que la razón entre urea y creatinina es alta, ¿no? Y todavía, bueno, todavía reabsorben sodio, por eso es que el sodio urinario es menor a 20, ¿no? Es bajo, entre comillas. Por el contrario, ¿qué pasa si es que yo tengo una necrosis tubular aguda? Mi fracción excretada de sodio va a ser mayor al 2%. ¿Y cómo se justifica esto? Que hay un daño a nivel tubular, a nivel glomerular, que, digamos, destruye o provoca daño, valga la redundancia, a las células tubulares.
Y si se destruyen o hacen apoptosis, ¿no? Ya no pueden reabsorber sodio, ya no pueden concentrar orina, ya no pueden reabsorber urea. Entonces va a haber más sodio en la orina, va a haber menor concentración de soluto, la orina va a estar hipoosmolar, va a estar menos concentrada, ¿no? Entonces, esa es mi utilidad. Cuando yo pido mi examen completo de orina y yo sospecho una injuria renal aguda, ya, creatinina, urea, excelente, paciente con injuria renal, pero no se olviden de la fracción excretada de sodio, ¿no? Pese a que ustedes tengan sospecha, pero César, yo sé que es shock, ¿no? Yo sé que es shock, yo sé que es sepsis, es prerrenal, pero acuérdense que una insuficiencia renal aguda prerrenal, si es que la isquemia se mantiene en el tiempo, esos tejidos se van a morir, ¿no? Se van a hacer necróticos, por hipoxia se van a morir. Y eso que fue prerrenal puede pasar a ser renal intrínseco, ¿no? Entonces, no sé si se entendió ese concepto, ¿no? Si se entendió, pues pueden poner sí en el chat. Si tienen alguna duda también, me lo pueden decir aquí por el micrófono. Ya, excelente. Muy bien. Entonces, continuamos. Y ustedes se preguntarán, César, pero ya, chévere, todo esto, excelente, pero ¿qué me causa la hipoperfusión renal? Dos cosas, depresión de volumen verdadera, ¿no? Qué sé yo, me corto, un corte súper grande y tengo una hemorragia masiva, ¿no? Por shock hemorrágico, ¿no? Me da, qué sé yo, el vibrio, cólera, y empiezo a perder líquido por pérdidas gastrointestinales, ¿no? Pérdidas renales también, o pérdidas cutáneas en los grandes quemados, pierden un montón de agua por sus quemaduras, valga la redundancia, y pues pueden hacer hipoperfusión renal e injuria renal prerrenal, ¿no? Y también está la disminución del volumen circulante efectivo arterial. O sea, que el volumen total de los fluidos puede estar normal, o sea, mi paciente puede estar, entre comillas, no deshidratado, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que hay una redistribución del flujo renal, ¿sí? O sea, tú pesas al paciente, pesa 80 kilos, hidratado o no hidratado, está igualito, pero tú lo ves con creatinina alta. ¿Qué está pasando? Hay un tercer espacio. Hay una vasodilatación sistémica, que es la sepsis, no el shock séptico, la sepsis. El paciente está haciendo insuficiencia cardíaca y tiene edemas. Entonces, esa redistribución de flujo sale del intravascular hacia otros lados, ¿no? Hacia la cavidad peritoneal, hacia la pleura, hacia el extracelular en los edemas de miembros inferiores de los pacientes. Entonces, ese cambio, ¿no? Ahí dicen, no es detectado por los barroreceptores y la, bueno, arteria aferente glomerular es bajo, ¿no? Y eso ocurre en cirrosis, insuficiencia cardíaca y como en este paciente, muy probablemente en la sepsis. Entonces, esas son las causas más importantes que yo puedo identificar, ¿no? Esto es algo que ya les mencioné, ¿no? Una insuficiencia, una injuria que empezó como prerrenal puede transformarse en una intrínseca. O sea, puede provocar necrosis. Y obviamente, ustedes como doctores, doctoras, no van a esperar que el paciente haga necrosis, pues, ¿no? Actúan al toque. Y ahorita vamos a ver cómo se actúa. Entonces, el diagnóstico final, si ustedes tuvieran que ponerle, ya, doctor, doctora, ya vino el paciente, ya lo evaluó, como que dígame qué tiene, ¿no? Viene el familiar, doctor, doctora, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene mi mamá, mi hermana, mi tía, mi prima, ¿no? ¿Qué pondrían ustedes? Diagnóstico final, antes de pasar al tratamiento. A ver qué dice. Ya. Entonces tenemos como primera opción una ira renal secundaria a sepsis. ¿Qué más? La fracción excretada de sodio estaba en 0,8%. Menor a 1 estaba, menor a 1. ¿Qué más, muchachos? ¿Es una insuficiencia prerenal? Sí. ¿Pero qué más tiene la paciente? Está febril, ¿no? Está chocada. Entonces, ponemos acá, ¿no? La paciente está con una posible pielonefritis.
Y lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que era descartar un shock séptico. Yo lo pondría más acá como una sepsis. Punto de partida urinario, 2 puntos, pielonefritis, ¿no? Esta pielonefritis me ha provocado un estado séptico. La sepsis ha causado vasodilatación sistémica. La vasodilatación sistémica ha disminuido la resistencia vascular periférica, y ustedes saben que presión arterial es gasto por resistencia. Entonces, si se disminuye la resistencia, disminuye mi presión. O sea, claro, mi presión arterial, ¿no? Y por ende disminuye mi perfusión renal, y eso provoca la injuria renal prerrenal, ¿no? Entonces, eso es haciendo unidad fisiopatológica. Muy bien. Entonces, ¿por qué decía lo de descartar shock séptico? Porque en senso estricto, ¿qué nos dice la bibliografía? ¿Qué nos dice la evidencia? Que la sepsis es dos cosas. Conceptualmente es una disfunción orgánica grave, como muy probablemente tenga esta paciente, pero también la definición operativa es que es un aumento de 2 o más puntos en la escala de SOFA. Y esta de acá que ustedes ven aquí es la escala de SOFA. Pero para tener la escala de SOFA, yo tengo que hacerle un montón de exámenes a mi paciente. Y si no lo atiendo en ese momento, se me va a morir. No voy a esperar como que, ya, sí, no. El perfil hepático llega en 2 horas, señor, no le puedo hacer nada. No. O sea, para eso se ha diseñado el SOFA rápido, el Quick SOFA, ¿no? Que es positivo si es que tiene 2 o más de estos. La presión arterial sistólica menor a 100, tenía 80/50, entonces 1 punto, y una frecuencia respiratoria menor a 21. 2 puntos, tenía 22. Mayor, perdón. Y la alteración, entonces tiene los 3 puntos del Quick SOFA. Ya esta paciente, ojo, esta paciente puede estar haciendo sepsis y puede evolucionar a shock séptico. Y aquí está lo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Shock séptico, ¿por qué digo que no es? Porque la definición operativa es una sepsis que necesita tratamiento vasopresor. Quiere decir que yo ya he manejado la hipotensión y no me responde, ¿no? Doctor, no me responde el paciente. ¿Qué hago? Le meto noradrenalina, le meto, qué sé yo, dopamina. Y si es que necesita eso, recién operativamente es un shock séptico, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta evidencia, o a la bibliografía, mejor dicho, este paciente no cataloga como shock séptico todavía porque no le hemos empezado tratamiento, ¿no? Si es que la tratamos y no responde, y le ponemos eso, ya sería un shock séptico, ¿no? Pero por ahora es una sepsis a punto de partido urinario, probablemente una pielonefritis. Entonces, ¿se entendió por qué no es un shock séptico y por qué solamente hablamos de sepsis? ¿Se entendió? O si tienen alguna duda, normal, pregunten. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya, excelente. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de pielonefritis? Esto es algo que, bien simple, ¿no? O sea, algo que es clínico, ¿no? El diagnóstico se basa en la sospecha clínica. Entonces, con la anamnesis, yo podría haber sospechado muy bien de una pielonefritis, ¿no? Me preguntan, ¿se le da noradrenalina? Hay casos en los que a los pacientes se les da dopamina, ¿sí? Eso está en la bibliografía del cuadrito. Abajo también está el manejo del paciente, si es que desean revisarlo. Entonces, sospecha clínica, paciente febril con dolor en los ángulos subcostales. Yo tengo que tener en mis diferenciales pielonefritis. Pero no solamente eso, en esta paciente también se le irradiaba hacia adelante, ¿no? Hacia el costado derecho. Y bien mencionaron colangitis. Puede ser colangitis, puede ser colecistitis, puede ser coledolitiasis. La paciente, si dice que se irradia ya no hacia acá, hacia el costado derecho, sino hacia abajo, a la derecha, ¿qué pienso? Pucha, no, apendicitis. Bien mencionaron urolitiasis, ¿no? Incluso si es que yo le palpaba y hubiera habido abdomen en tabla o rebote, peritonitis. No solamente es un diferencial, es toda una lista. Pero de que tiene que estar pielonefritis en el diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Examen completo con piuria, no bacteruria, que sí tenía. Presenta de síntomas urinarios bajos, es relativa, ojo. El 20%, y ahí está la referencia, el 20% no va a presentar síntomas urinarios. Va a ser de frente fiebre, vómitos, escalofríos.
Y el diagnóstico de confirmación, como ya hemos mencionado, es el urocultivo, ¿no? Las imágenes se usan, como bien pidieron imágenes, pero en este caso se usan para buscar obstrucción, abscesos o necrosis del tejido. En este caso, la paciente, que por si acaso, las pacientes que les estoy presentando son reales, son pacientes que yo vi justamente en Clínica Médica 1, Clínica Médica 2. Le hicieron sus imágenes y no tenía un poco unos focos, ¿no? De pironefríticos les llaman. Ahí si tengo la oportunidad les muestro la imagen si es que hace el tiempo. Sí la tengo, solo que creo que no la he puesto. Entonces, ahí viene la última pregunta de este caso. ¿Cuál sería el mejor paso en el manejo de esta paciente? Igualito, un minuto. ¿Cómo la manejan? ¿Están ustedes ahí? Ya hicieron el diagnóstico, ya le dijeron a lo que tiene. ¿Qué hago? Momento para brillar. ¿Qué hago? Diez segundos. Ya, listo. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? La mayoría marcó hidratación y esta de acá sí es la respuesta correcta, diferente de las anteriores, sí había una respuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué hidratamos? Porque queremos ver si es que primero resuelve la hipotensión con fluidos, ¿no? Para aumentar el intravascular. Si es que responde bien y no necesitamos usar vasopresores, pero hay pacientes que pese a ponerle la hidratación así a chorro, 2 litros, más de 2 litros incluso, no responden. Y para evitar que se encharque, o sea, que haga edema y todo, ya le ponen pues sus vasopresores. Eh, Ahora, en paralelo, ¿no? En paralelo, tenemos que usar antibióticos, pero ya vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo tratamos a este paciente? Habíamos mencionado, ¿no? Hidratación. ¿Qué más tenemos para este paciente? Había mencionado antibióticos. Y bueno, evaluar necesita vasopresores. ¿Ustedes harían algo más con esta paciente? En el aspecto farmacológico y en el no farmacológico. En el no farmacológico habíamos visto que también mencionaban la toma de vivos. ¿Había algo más? ¿O eso es todo? Pues vamos a ver qué nos dice la bibliografía al respecto, ¿no? ¿Qué hacer en un paciente con sepsis? Idealmente, medirle el lactato, ¿no? Muy bien lo que dijeron de tomarle cultivo. El cultivo se toma generalmente antes de empezar antibiótico-terapia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces, pues, si es que hay septicemia, los antibióticos pueden dar falsos negativos, ¿no? Muy bien el administrar antibióticos y muy bien también la hidratación. Entonces mencionaron generalmente los tres pasos, ¿no? Hidratación, tomar hemocultivos y dar antibiótico-terapia, si es que hay sospecha de sepsis, en la primera hora, ¿no? Ahora, ¿qué antibiótico? Cuando yo les mencioné que el caso era completo es porque era completo, muchachos, ¿no? ¿Qué antibiótico? Entonces, cuando uno sospecha de una infección urinaria, alta o baja, el agente causal generalmente es E. coli. La primera tabla es de una revisión sistemática que se hizo en hospitales de Estados Unidos, donde mencionan, aquí está subrayado, que E. coli era el patógeno más frecuente, ¿no? En el cuadro de abajo tienen un reporte del MINSA del 2015, donde también mencionan a E. coli como el patógeno más frecuente. Entonces, por probabilidades, la probabilidad pretest, ¿no? Antes de mi urocultivo, mi probabilidad pretest favorece a que sea E. coli, ¿no? A que salga positivo para E. coli. Entonces, yo, con ese pensamiento, guío mi terapia antibiótica. Y me pregunto, ok, pero E. coli es resistente, ¿no? ¿Resistente a qué? Y aquí está, ¿no?
Principalmente dos. Esto también es un reporte del MINSA. Aceftriaxona, el 30% de cepas. Este estudio se hizo en Cayetano, por si acaso. Y ciprofloxacino, al 61% de cepas. Entonces, ahí tenemos dos antibióticos con los cuales quizá no trataríamos a la paciente. También nos preguntamos, ¿qué tan probable es que tenga resistencia? Y eso está en la parte de la derecha, ¿no? ¿Ha estado hospitalizada antes? No refiere. ¿Se le ha aislado una cepa resistente antes? No menciona. ¿Ha usado antibióticos previamente? No menciona. ¿Ha viajado a zonas endémicas? Tampoco menciona. Entonces si preguntamos si todo eso es negativo, el riesgo de resistencia es baja. Y eso nos lleva a la siguiente tabla, que es del New England, que menciona la antibioticoterapia sugerida, con los niveles de evidencia, para una pielonefritis. Y ahí tenemos los siguientes fármacos que están disponibles con mayor frecuencia en el Perú, que es ceftriaxona, meropenem y amikacina. ¿Ya? En este caso, siguiendo la guía que habíamos visto de antibióticos de amplio espectro, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Podríamos decir, oye, si quiero conservar, ¿no?, mi antibioticoterapia estricta, yo sé que mi resistencia es del 30% para ceftriaxona, puedo darle chance, pero le aumento la dosis. Ya, le puedo dar ceftriaxona de 1 a 2 gramos, ¿no? Le puedo dar meropenem, como habían marcado en el test. Hidratación con cloruro, suspender AINES. Si se recuerdan, la paciente estaba tomando ibuprofeno. Entonces, ¿por qué le suspendo los AINES? ¿No? ¿Le tengo que dar terapia para el dolor? Sí. Le doy analgésicos alternativos. Pero ¿por qué le suspendo los AINES? Entonces, si tienen la respuesta la pueden poner en el chat, ahorita la vamos a ver. En caso de insuficiencia por sepsis, yo tengo que hidratar a la paciente, corregir su hipotensión, pero tengo que tratar la causa de la sepsis. Porque si no trato a la sepsis, la paciente va a seguir vasodilatando sistémicamente y va a seguir en injuria renal. Se te puede morir, ¿no? Entonces, tratas la sepsis y restauras la hemodinámica de la paciente. Y bien ha mencionado que los AINES son nefrotóxicos y sobre todo disminuye la tasa de filtración glomerular. Y está muy bien, ¿no? Si ustedes ven un cuadrito, es un esquema del Harrison, y ven acá las flechas, los AINES disminuyen la presión de perfusión porque disminuyen la producción de prostaglandinas vasodilatadoras e incrementan la angiotensina 2 en la arteriola deferente, ¿no? Entonces, la arteriola aferente no se dilata, sino se constriñe, y la arteriola eferente se constriñe más. Entonces, eso disminuye la tasa de filtración y exacerba la injuria renal. Entonces, segundo caso. ¿Hay alguna pregunta con respecto al primero? ¿Algo que les haya quedado duda? Si no, para pasar al segundo. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Quizá. Ah, muy bien. Si la fracción excretada de sodio está entre 1 y 2%, ahí tienes dos opiniones, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver las clases de lecturio. Los docentes de lecturio te ponen bibliografía que dicta que tomas injuria renal, tomas necrosis tubular aguda como mayor al 1%. Entonces, el punto de corte es solamente 1, ¿no? Para ellos, para no hacerse bolas. Pero hay otros estudios que te dicen no, o sea, le das chance porque todavía no es muy grave la injuria, como para que se necrose el tejido. Entonces, mejor esperamos hasta 2 para encontrar a los pacientes que verdaderamente, en la histopatología, cuando hacen la biopsia, ¿no? Se ha visto que verdaderamente hay apoptosis, hay necrosis después de los 2. Pero también la otra escuela dicta, oye, pero ¿por qué voy a esperar hasta ese punto cuando, si es que es mayor a 1, ya yo sé que está encaminado a hacer necrosis? ¿Para qué voy a seguir esperando? Entonces, buena la pregunta porque me permite aclarar que hay dos puntos de vista, ¿no? Los que dicen, no, mayor a 1, yo ya lo catalogo como necrosis. Pero también está, o sea, y eso responde, ¿no? Entre 1 y 2. Si me toca 1.5, por ejemplo, pucha, no, este paciente está empezando a hacer necrosis tubular aguda. Pero la bibliografía te lo cataloga como que hace así efectivamente al 2%. Es
una definición, o sea, uno podría decir, pero pucha, ¿para qué quiero esperar? ¿No? Es la misma definición que se hace con sepsis y shock séptico. Y no voy a esperar a mi paciente que necesita vasopresores para, para catalogarlo, ¿no? Como shock séptico, ¿no? El paciente está con hipotensión, o sea, es una definición operativa, ¿no? Igualito, el estatus convulsivo. Yo no voy a esperar a que mi paciente convulsione como 30 minutos para decir que eso es un estatus. Entonces, son definiciones operativas, como bien dicen, su nombre, ¿no? Pero cuando uno lo lleva a la práctica, una sospecha de que está haciendo necrosis entre 1 y 2% es totalmente válido, ¿no? Es totalmente válido. No sé si es que eso responde a la pregunta. ¿Sí? Ya, chévere. Me pregunta también cuánto se espera para darle vasopresores luego de la hidratación. Entonces, si es que yo estoy viendo que hidrato a mi paciente, le doy el primer bolo, no me responde, ya, pucha, le doy un segundo bolo, no me responde, yo veo que no me está subiendo, qué sé yo, a los 10, 15 minutos, ya empiezo de nuevo digo, pucha, no, este paciente se va para vasopresores. Y no espero un tercer bolo, sino como que ya, como que que me vayan trayendo los fármacos. Entonces, empezamos con el segundo, muchachos, porque ya estamos justos. Caso 2, anamnesis. Varón de 62, con diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Hace 12 años, hipertensión hace 10. En tratamiento con metformina y enalapril. Acude al servicio de emergencia por presentar 5 días con rinorrea, estornudos y dolor de barriga, asociado a malestar general. Dolor de barriga, ojo. Este dolor se localiza en el costado derecho y en la parte de abajo. De intensidad 7/10, se siente distendido, se irradia en la espalda su dolor, no tiene náuseas ni vómitos, ha consumido Panadol antigripal y no está orinando, ¿no? Bueno, y buscapina, Panadol antigripal y buscapina. No está comiendo y no está orinando. ¿Qué considera usted más importante investigar? Ahorita les pongo el... Ya. Un minuto es igual, gente. Ya. Entonces, si ven los resultados, la mayoría ha votado por el patrón de micción, seguido de fiebre, ¿no? Trastorno del sensorio y antecedente de cáncer. Muy buenas opciones todas, ¿no? Eh, como digo, ¿no? Nuevamente, todo debería investigarse. Y ahorita vamos a determinar cuál quizás sería la más importante. El trastorno de sensorio también estaba en la alternativa anterior y efectivamente vimos que la paciente tenía una escala de Glasgow de 13. Entonces, la respuesta, la conclusión la van a tener ustedes cuando quizá vean el examen físico de la paciente. Entonces, ustedes tienen estas preguntas que quisieran investigar y le hacen el replanteamiento, ¿no? al paciente y dicen, ya, ok, el patrón de micción, genial. Y le amplían la anamnesis. Y se dan cuenta que no tiene fiebre, no ha tenido diarrea ni disuria. Menciona que antes ha tenido la orina de color rosado y una sensación de micción incompleta, pero que no le dio importancia. O sea, él estaba tranquilo. Sí, pues es algo que pasa, doctor, ¿no, doctora? Es algo que sucede. Y nada más. Y bueno, el paciente llega solo, caminando, está lúcido, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué plantean en este paciente? Ya saben, por chat o por voz, como quieran. Ya, muy bien.
Primero ponen hematuria. ¿Qué más podría tener este paciente? Cuando la mayoría marcó cambios en el patrón de micción, ¿en qué estaban pensando? Era lo que querían investigar, ¿no? ¿En qué estaban pensando? Ya, muy bien. Menciona, asumiré, ya, a ver. Vamos a ordenarlos. Me ponen síndrome nefrótico. Ponen también una hiperplasia de próstata. Me ponen un cáncer de próstata. No, vamos a poner cáncer en general, ¿no? Porque el cáncer puede ser de próstata, puede ser de vejiga, ¿no? Igual, pero puede ser extra vesical. Varios cánceres. Me ponen también una nefritis. Bien, haciendo unidad clínica. Post-strepto, no ha tenido síntomas respiratorios altos. ¿Por qué no? ¿No? Nefritis post-strepto. Me ponen también prostatitis. Y me ponen hematuria. Extraglomerular. Muy buenas opciones. Ahora, el paciente tiene dolor, ¿no? Tiene dolor en el costado derecho y en la parte de abajo. Y aparte tiene dolor de barriga. Entonces, ahí vamos a ver. Esto es lo que planteamos. Vamos a ver el examen físico. Entonces, ustedes van al examen físico, el paciente está lúcido, con facies álgica, no se encuentra, su presión está en el límite normal. No, acuérdense que la presión se puede elevar si es que el paciente está con dolor, si es que está ansioso, ¿no? Si es que ha tenido una impresión fuerte. No sabemos si es que está controlado o no. La frecuencia cardíaca está en 86. Ustedes dirían, está dentro de lo normal, claro, pero el paciente está sentado, está en reposo. Y un corazón que está como que 86, pues está dentro de lo normal, pero es relativamente rápido, ¿no? Sobre todo, ¿cuántos años tiene? Para 62 años. La frecuencia respiratoria también está normal, el paciente no tiene fiebre, ¿no? Su saturación es normal, pesa 82 y su talla es 165. ¿Cuál de los siguientes considera más importante examinar? Y va la siguiente pregunta. Uy, interesante. Interesante. Ya. Un minuto es igual, muchachos, por si acaso. También tienen todavía 20 segundos. Ya, listo. Entonces la mayoría marcó tacto rectal. Si es que uno sospecha en una hiperplasia, en un cáncer o en algo por el estilo, valdría la pena si es que el paciente nunca le dio importancia, ¿no? Y es probable que si nunca le dio importancia, nunca fue al médico. Y nadie lo ha examinado. Y la mayoría no examina tacto rectal. No lo examina. No sé por qué. Bueno, probablemente, pero en fin. Después, puntos renouretelales. ¿Por qué pensaría yo con puntos renouretelales? Para pensar. Si quieren lo ponen en el chat a medida que vamos discutiendo. McBurney, ¿por qué? Bueno, ya puede ser por el dolor, ¿no? Que está en la parte derecha. Medio intenso esa, su dolor. Creo que era 7/10. Quizá, ¿no? Quizá pensando en, qué sé yo, un abdomen agudo, una apendicitis, aunque la apendicitis generalmente va con fiebre, ¿no? Va con fiebre y unos parámetros de laboratorio que son un poco característicos, leucocitosis, ¿no? Hay toda una escala predictora de apendicitis. Pero vale examinar,
¿no? Lo importante es la iniciativa de examinar. Y el PPL, porque pues, tenía dolor de espalda, ¿no? Nuevamente, si es que uno sospecha en pielonefritis o algo en la parte renal, mejor es la percusión en el ángulo costovertebral más que todo el PPL. Pero ya, eso es lo que nosotros, con lo que nos quedamos. Y está perfecto, ¿no? Tacto rectal. Ahora, si ustedes sacan el IMC del paciente, ya, no sé si alguien puede sacar el IMC y lo pone en el chat, tipo para todos. Chévere. Si no, pues yo se los digo después. Este es el examen físico, en primera instancia. Ustedes lo examinan y esto es lo positivo. Entonces, les doy un minuto de nuevo para que hagan unidad clínica. Ya. Entonces, es un paciente que viene con dolor de barriga, ¿no? Viene también con sensación de distensión abdominal y en el examen, afebril, no afebril, funciones vitales aparentemente normales. Y en el examen se encuentra un abdomen distendido, doloroso la palpación profunda en fosa, en flanco derecho, perdón, y en hipogastrio, ¿no? Y matidez en hipogastrio. El abdomen normalmente es sonoro, ¿no? O timpánico, mejor dicho. No tan timpánico porque si no ya tendría gas, ¿no? Pero normalmente es timpánico. Pero está mate, para pensar, ¿no? Génito urinario, PPL positivo, puntos ranurolaterales se lo hacen, parece que es positivo, pero también como que parece que no, está medio dudoso. Y la próstata, con su examen rectal, está aumentada de volumen y de consistencia, ¿ya? Entonces, y su IMC, si es que lo sacaron, no lo pusieron en el chat, ya está más de 30, es 30 punto algo, más o menos. Entonces, está obeso el paciente, ¿no? Su presión arterial está en el límite superior, nada más. Entonces, con este examen, ¿no? ¿Qué problemas o síndromes tiene el paciente? ¿Qué exámenes auxiliares necesitamos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué los pedimos? A ver, si me acuerdo, habían planteado una nefritis. Vayan pensando en sus exámenes y poniéndolos en el chat mientras yo pongo los diagnósticos que me habían dicho. Post-strepto. Habían planteado una hiperplasia benigna de próstata. Cáncer. Sabíamos que podía ser de próstata, liga, etc. Habían planteado, ¿qué más habían planteado? Espérate, vamos a volver. Habían planteado la hematuria, ¿no? Y la prostatitis. Ya, la hematuria. Examen de orina, me pone. Examen de orina. ¿Con citología a qué te refieres? Examen bajo el microscopio de la orina, ¿no? ¿O a qué te refieres? Ah, ya, ya, bueno. A ver, podría ser una biopsia. Pensando en una neoplasia, ¿no? Ya, le piden un PCA, que va a demorar un poquito, pero es válido, ¿no? PCA. ¿Qué más? Si es que estoy pensando, si es que están pensando en lo que estoy pensando, ¿no? Y es una hiperplasia, ¿por qué le dolería ¿por qué le dolería el abdomen? ¿Por qué le dolería el hipogastrio? ¿Por qué le dolería acá?
también, arriba. Porque yo lo veo y está distendido, sí, pero ¿qué está pasando adentro? ¿Qué pido para saber eso? Para poder ver. El paciente está ahí, ya, muy bien. Una ecografía es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Lo que se les ocurra. Hasta Doppler pueden pedir. No digo que se use, ¿no? Pero ya. A ver, me ponen su examen completo, ¿no? Biopsia, citología, PSA, ecografía, tomografía. Ya. Creo que eso podría ser un buen plan. Ahorita vamos a discutir si es que se le agrega o no se le agrega algo, ¿no? Entonces, con esto, yo les pregunto, ¿qué esperaría usted ver con más probabilidad en los exámenes auxiliares? No me pidieron creatinina, ojo, tenían que pedir sus electrolitos en sangre, ¿no? ¿Qué esperarían ver? Ah, vivos son creatinina aumentada. Ya. Ajá, me preguntan si puede tener litiasis. Sin spoilers, por favor. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Uy, se acabó el tiempo. Ya. Entonces, me dicen, boom, menor a 10. No sabe, la razón menor a 10, ya. Vamos a razonar bien rápido este tema. Si es que yo sospecho, un boom menor a 10 generalmente me traduce injuria intrínseca, necrosis tubular o daño renal intrínseco. ¿Por qué? Porque se daña el túbulo y no reabsorbe urea, ¿no? Entonces, como no reabsorbe urea, acuérdense que el BUN, la relación BUN-creatinina es sérico, es en la sangre. Entonces, si no está reabsorbiendo urea, se está botando. Entonces, esa relación, la urea sérica va a ser un poco menor y ¿cómo decirlo? El ratio, la razón va a disminuir. Generalmente, si es que es menor a 10, se considera es un indicador, así como el del FENA, de necrosis tubular aguda. Si es que es mayor a 20 o entre 20 o 30, ¿no? Es más indicativo de prerrenal, ¿no? Haciendo esa aclaración nomás. Hidronefrosis es una buena posibilidad. ¿Por qué? Porque estoy sospechando de una obstrucción a nivel ya sea del uréter, de la vejiga, de la unión urétero-vesical, de la unión vésico-uretral, a cualquiera de esos puntos, pero hay una obstrucción. Nadie marcó nitritos positivos. Interesante. Cristales en orina, porque como bien decían, no se descarta la posibilidad de un cálculo, porque tiene dolor, ¿no? Y una creatinina aumentada, porque pues el caso es de injuria, no tiene que tener creatinina. No, pero ahorita vamos a ver por qué. Ya. Y esto es lo que ustedes tienen. Bueno, esto es lo ven, el ojo clínico sale, despierta y ¡pa! Eso es lo positivo. Tienen un sodio aumentado, poquito, pero aumentado, potasio normal, cloro normal, creatinina en 1.5, su basal es de 8, está casi el doble, ¿no? Entonces, probablemente tenga una injuria renal, un tiempo de enfermedad relativamente corto, ¿no? Aguda, ¿no? Urea 110, su BUN está en 51, ¿ya? Algo que me olvidé de comentarles es que los indicadores de necrosis tubular aguda solamente sirven cuando hice hincapié en que es diferenciar injuria renal prerrenal de necrosis tubular aguda. Hago de nuevo hincapié en eso porque solamente es entre esos dos. Si es que yo sospecho en una postrenal, lo que me lo diferencia no es el FENA, no es el BUN,
O sea, no es la razón del boom, es el verificar que efectivamente hay una obstrucción, ¿no? Lo que me dice este análisis es solamente que tengo un problema que me está disminuyendo mi tasa de filtración glomerular. Entonces, me pidieron también, ahí están los exámenes, ¿no? Su FN 0,9, válido, ¿no? Puede ser. Tiene esterasa leucocitaria positiva, pero nitritos negativo. ¿Sospecharíamos de infección o pensamos que quizá el paciente está haciendo una hidronefrosis y que eso ha inflamado el parénquima y está haciendo, qué sé yo, una piuria estéril, ¿no? Si ustedes ven esos valores normales que les mandé por chat, los leucocitos están un poco elevados, ¿no? Entonces podría ser, no es concluyente. En tal caso, con esto no puedo determinar si es que está colonizado, si es que tiene una infección. La tinción de Gram no es patognomónica, no es definitiva. Lo ideal sería hacerlo en cultivo también. Y algo que no me pidieron, que es al toque, es una radiografía. Entonces, a primera vista, sin asustarse, ¿no? Todo como que, o sea, parece que todo está bien, pero como que algo no cuadra, ¿no? Es medio extraño. No sé si es porque estamos en caso o no, pero algo no cuadra. Y ese algo es esto. No sé si es que ven el puntito que está acá, que es una opacidad así bien simétrica, ¿no? Bien ovalada, ¿no? En la parte, en el riñón derecho. ¿Ya? Si la ven, pues, chévere. Entonces, también me pidieron una ecografía. Ecografía. Ah, voy a apuntar más a ver. Renzo, please. Ya. La ecografía muestra una unión pielo-calicial, ¿no? Dilatada. No sé si lo ven acá. Está bien ancha. En el riñón derecho, ojo. Acá y acá y acá. Entonces, en la ecografía tiene dilatación de la unión pielo-calicial. Hidronefrosis. Ahora, uno diría, César, pero si es que la obstrucción es baja, ¿no debería ser bilateral? Porque, claro, pues estoy obstruyendo el flujo final, ¿no? Debería canalizarse a ambos riñones. Y es verdad, es una observación válida. Pero ahorita vamos a ver por qué la hidronefrosis fue más marcada en el riñón derecho. Ustedes le piden una TEM y encuentran esto, ¿no? Una hiperdensidad de 11,5 milímetros de diámetro, o sea, un centímetro y un puntito más, en el riñón derecho, compatible con un cálculo en la región pielocalicial. Entonces, con esto ya tienen un diagnóstico presuntivo. Pero al momento de que hacen su TEM viene con varios cortes, ¿no? Y aparte ven lo siguiente, ¿no? ¡Pah! Y el mundo se nos ilumina, porque ya no solamente es un problema, ¿no? Y eso es algo que también, un mensaje que quiero que quede de este caso, es que muchas veces nosotros tratamos de encontrarle una sola razón que explique todos los síntomas del paciente, ¿no? Y muchas veces la vamos a encontrar, pero también tenemos que tener en cuenta que una causa no explica todos los síntomas del paciente necesariamente, como en este. Este es un paciente que vino porque le dolía el estómago, pero era por su distensión, obviamente, en la vejiga, que está inmensa, como pueden ver, y aparte tenía un cálculo que le provocaba el dolor un poco más arriba, ¿no? Y en la espalda. Entonces, es un mensaje que quiero que se lleven, que los síntomas del paciente no siempre se van a explicar por una sola enfermedad. Uno tiene que ser bien acucioso cuando investiga y tiene que tener la mente abierta para poder, digamos, no cerrar a la puerta a diagnósticos que pueden estar muy bien explicados, ¿no? Todos pensaron en hiperplasia benigna de próstata y alguien me dijo, oye, pero también podría ser litiasis. Excelente. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría tener ambas? ¿No? Entonces, este paciente justamente le hicieron su examen microscópico, no se le hizo biopsia porque con esa imagen, pues lo más probable era que tuviera una obstrucción postrenal, tanto a nivel de próstata, ¿no? Por el tacto y todo, como a nivel pielocalicial. Entonces, diagnóstico del paciente, diagnóstico final, considero, si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo, lo pueden poner en el chat, que el diagnóstico principal de este paciente sería uropatía obstructiva, ¿no? Y habría que ver si es que es una hiperplasia benigna
o si es que es una neoplasia maligna de próstata. Y en este caso sí cabría perdón, no se hizo biopsia de vejiga, estaba pensando en vejiga, pero sí podría caber la posibilidad de hacer una biopsia del tejido prostático, ¿no? Y de pedir un PSA, que no se le pidió al paciente, ¿no? En ese momento no se le pidió. Obviamente, injuria renal aguda. ¿De qué tipo? Postrenal, ¿no? ¿Secundario a qué? Secundario a urolitiasis y uropatía obstructiva por lo que está arriba, ¿no? ¿Qué más tenía? Tenía el sodio alto. Entonces ponemos un trastorno hidroelectrolítico, hipernatremia, ¿ya? ¿Y qué más? Un diagnóstico que muchas veces se pasa por alto, el IMC de 30 que les mencioné, que tenían que calcular. Pues el paciente tiene obesidad. Entonces, o sea, ¿qué me interesa que esté gordo, no? O sea, no me importa. Ahorita vamos a ver por qué te debe importar. Entonces, ¿cuál es nuestro método de diagnóstico de elección para los pacientes con litiasis, no? Basado en la evidencia. La radiografía simple es limitada. Hemos tenido suerte de que el paciente se le vea el cálculo porque pues, era gigante, no era de 1 centímetro. Ahora, la urografía excretora, podrán decir algunos, en los que se le inyecta contraste y se le toma un montón de radiografías al paciente para ver, así como en película antigua, cómo va pasando el cálculo con las radiografías. Es válido, pero requiere bastante preparación. La ultrasonografía te da información indirecta, ¿no? Como habíamos visto, que se dilataba el cáliz del riñón. Entonces yo digo, pucha, ya, aquí hay algo raro. Y también puede haber cálculos. Pero ¿cuál es el método así por excelencia? Y que no me dijeron tomografía, pero es la Eurotem. Entonces la Eurotem con contraste es más sensible y específico. Pero ahí viene un detalle. ¿Qué pasa con el contraste? ¿Qué opinan del contraste? En este paciente, ojo, en este paciente. ¿Qué pasa con el contraste? Amén, exacto, es nefrotóxico. Bueno, no necesariamente es nefrotóxico, pero puede ser nefrotóxico. Puede ser, bueno, en ese caso la injuria sería renal intrínseca, no, no sería tanto prerrenal porque el contraste daña directamente al túbulo. Pero el mensaje de esta diapositiva es que hay varios métodos diagnósticos, unos mejores que otros, ¿no? Pero siempre, 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 siempre tienen que hacer unidad clínica, ¿sí? Y recordar que no solamente una patología va a explicar todos los síntomas del paciente, ¿sí? Ahora, me preguntan si es que la radiografía se pide primero siempre. Eso podría ser relativo, ¿no? Usualmente se pide, pero si es que yo tengo un ecógrafo disponible, ¿no? Que sí hay en la emergencia, pero pues a veces lo están usando para, qué sé yo, ver abdómenes agudos, ver colicistitis, colitiasis que llegan en la emergencia, y no está disponible. Entonces voy y le pido al paciente, señor, párese, vamos a tomar su radiografía, y pum, se la pone. Generalmente se pide, ¿no? Pero hemos visto que su sensibilidad es baja. Pero para el contexto de emergencia puede ayudar, ¿no? Más ganas, pidiéndosela y encontrando, porque si lo encuentras, pues lo encontraste, eso es. Pero si no lo encuentras, ya vas a demás exámenes, ¿no? Ahora, ahí viene lo bueno. ¿Cómo tratamos a este paciente? ¿No? Farmacológica y no farmacológicamente. ¿Qué se les ocurre? Lo que sea, sí. Díganme lo que sea, les creo. No importa si le quieren dar meropenem, lo voy a apuntar. Entonces, ¿qué opinan? El paciente está obstruido, tiene la vejiga llena de orina, ¿no? Está con dolor, y el dolor es intenso, es regular, ¿no? Está con dolor, y tiene una piedra en el riñón. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a ver. Ah, ajá, 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 ajá. Ya, a ver. Farmacológico, me ponen tramadol. ¿Alguien lo hidrata? Pregunto, ¿no? ¿Alguien lo hidrata o lo dejan así nomás? Me ponen acá. ¿Qué hacen con la piedra, muchachos? Están en emergencia. Ah, a ver, me ponen, ¿qué me han dicho acá? Farmacológico. Nefrostomía. Ya, a ver.
Eso sería en quirúrgico, ¿no? Nefrostomía. Ya. Lito. Entonces, ¿la sonda para qué nos serviría? Para evacuar, ¿no? Para evacuar al paciente. Porque eso no se va a quedar así, o sea, no lo puedo dejar así. No lo puedo dejar así. Tengo que evacuarlo. Y eso me va a disminuir también mi hidronefrosis, ¿no? Entonces, y acá viene la pregunta. ¿Cómo le manejaría usted el dolor al paciente? Y esto es acá. La última pregunta de este caso, muchachos. Ustedes pueden. Ya llegamos al último. Ah, interesante. Ya, a ver. Entonces, vamos a ver. La mayoría marcó por tramadol, ¿sí? Vía oral, ojo. Después marcaron morfina y después pusieron paracetamol más codeína. Me agrada ver que nadie marcó AINES. ¿Por qué? Porque los AINES disminuyen la tasa de filtración glomerular y pues eso puede empeorar al paciente, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Cómo tratamos a este paciente? Suspender lo que le perjudica. ¿Por qué puse suspender lo que le perjudica al paciente? Porque no sé si ustedes han visto el Panadol, decía Panadol antigripal. Y aquí sí presten atención porque decía Panadol antigripal. Y el Panadol antigripal viene con antihistamínico, antitusígeno y analgésico, ¿no? Antihistamínico, antitusígeno y analgésico. Clorfenamina, fenilefrina y bueno, y paracetamol, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con uno de los componentes que es la fenilefrina? La fenilefrina es un agonista alfa, ¿ya? Y el agonista alfa aumenta el tono del cuello vesical. Y lo he estado usando por bastante tiempo, ¿ah? No es que haya sido una sola toma. Entonces, el paciente que ustedes bien mencionaron, que tenía que por síntomas respiratorios altos, ¿no? Y todo, podría haber tenido una gripe, una alergia, lo que sea. El asunto es que lo estaba tomando. Entonces, lo ideal sería suspenderle ese panadol antigripal porque tiene el agonista alfa, que es la fenilefrina. Y ese agonista va a aumentar el tono del cuello vesical y va a contribuir más a la obstrucción, ¿no? Eso es un dato a tener en cuenta. Siempre fíjense qué está tomando el paciente y cómo puede interactuar con su condición. Entonces, le quitamos de paso la iosina porque pues no tenía nada que hacer ahí. ¿Cómo controlamos el dolor? Esa es una pregunta. Facilitamos el pasaje del cálculo, obviamente, ¿no? Después de que le retiramos todo. Eso sería si es que el cálculo, como ven acá, si es que pueden ver aquí el diagrama, lo saqué up to date. Yo descarté urosepsis. No tiene mucha probabilidad pretest de tener urosepsis. Si no tiene, la piedra mide más de 10 milímetros. Sí, sí mide más. Entonces, así lo empuje con todas mis fuerzas, no va a pasar. Incluso si trato de facilitarlo, le puedo hacer más daño porque puede rasgar el uréter, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Interconsulta urología, que lo evalúe el urólogo. ¿Para qué? Para hacer una litotripsia, ya sea extracorpórea o percutánea. Entonces, no es el objetivo de esta sesión discutir eso, pero sí que tengan en cuenta que lo tiene que evaluar urología. Entonces, ¿cuándo hacemos interconsulta urología? Cuando hay sepsis, cuando hay sospecha de insuficiencia renal aguda, cuando el paciente está núrico, no orina, pues, no orina. Y cuando hay un dolor que no remite. Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿qué analgésico usamos? La mayoría votó por tramadol vía oral. Esto es una tabla del Oxford League
que habla de la eficacia analgésica, ¿no? Y te ponen en primera instancia los AINES. Y si lo ponen, si se dan cuenta, el que alivia a la mayoría de personas, al menos en un 50% de su dolor, es el ibuprofeno de 800 miligramos. Y se necesita tratar a 1.6 personas para que funcione en una persona. O sea, el número necesario de tratar es bien bajo, ¿no? Sin embargo, son AINES. Todos estos son AINES. Ahora, el paracetamol con codeína sería una opción, sería la mejor opción en este caso, ¿no? Pero a veces no hay la formulación o está muy caro o no se tiene. ¿Y qué nos queda? Lo que ustedes dijeron, ¿no? El tramadol o la morfina. Si se dan cuenta, la morfina tiene un poco más de porcentaje que el tramadol, pero ambas son opciones válidas. Sin embargo, el tramadol de 150 podría ser vía oral. Yo les puse ahí vía oral a propósito. ¿Por qué? Porque si no tolera la vía oral, se lo tengo que dar intramuscular o endovenoso. No voy a obligar al paciente a tomáralo si es que sé que está vomitando. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Y la morfina, ambos son buenos analgésicos, ambos se pueden usar. ¿Y cómo lo sé? Por esta tabla, ¿no? O sea, la evidencia te dice que son buenos analgésicos. Los mejores serían los AINES, pero sabemos que en este caso no se pueden usar. La segunda mejor opción sería paracetamol con codeína, pero no sabemos si es que está disponible siempre. Pero lo que sí van a tener es tramadol y morfina, ¿no? Y es válido según la evidencia. Ahora, cuando tienen un paciente con neuropatía obstructiva, ya ok, lo manejan, lo descomprimen, le sacan el hito, todo, pero ¿por qué tuvo neuropatía? O sea, hacen prevención secundaria, genial, pero ¿y su prevención terciaria? ¿No? O sea, eso se puede volver a repetir. Y la idea es que no se repita. Entonces, tienen que identificar factores de riesgo. Esto es un artículo publicado en el British Journal de Cirugía, de Urología, que te pone factores de riesgo para los pacientes y posibles etiologías, ¿no? Que orine poco es un factor de riesgo para la formación de litos. Que sea obeso es un factor de riesgo para la formación de cálculos. Que tenga hipercalciuria, ya sea porque tiene un hiperparatiroidismo, qué sé yo, o por cáncer, ¿no? Que tienen mucho calcio, pueden formar cálculos, ¿no? Pacientes que tienen ácido úrico elevado, pacientes que tienen gota, pueden formar cálculos. Pacientes que acidifican mucho la orina, pueden formar cálculos. Entonces, no solamente quedarse con el manejo y los detalles y todo eso, sino pensar, ok, mi paciente hizo este evento, ya lo manejé, genial, pero ¿cómo prevengo la complicación? ¿Cómo hago mi prevención terciaria? Busco factores de riesgo e intervengo. Señor, ya, muy bien, se le manejó todo, por favor, vaya a consulta con medicina interna, vaya a consulta con endocrino, vaya a consulta con nutrición, para manejar por completo al paciente, porque se tiene que hacer un manejo integral, ¿no? Ahora, ¿cómo se trata al final? Suspender fármacos que empeoren, panadol antigripal, evacuación, tramadol o morfina, ambas son buenas opciones, se le hidrata, ¿no? Interconsulta para litotripsia y evaluación de riesgo para este paciente. Entonces ya vimos por qué, ¿no? Ya vimos por qué en base a la bibliografía, en base a la evidencia. Entonces, antes de pasar al tercer y último caso, que es cortito nomás, quería saber si es que tienen alguna pregunta acerca del segundo caso. Si no hay pregunta, pues pasamos al último paciente. Bueno. Caso 3, anamnesis. Ahí tienen, ¿no? Una paciente de 61. Es un caso real, ¿eh? Es un caso real que yo vi en semiología. Tiene un ACV, le ponen alteplase, se le coloca una sonda. Al día 5 manifiesta síntomas urinarios bajos, ¿no? Disuria, tenesmo, poliaquiuria. Se toma cultivo y le inician ceftriaxona de manera empírica. Y no mejora. Ojo, no mejora los síntomas con ceftriaxona. No mejora los síntomas. Al día 10, el cultivo, y la siguen tratando encima, ¿no? Al día 10, el cultivo regresa positivo para Klebsiella resistente a nitro, penicilinas, carbapenems y cefalosporinas. O sea, ¡pum! Pero es sensible a micacina, gentamicina y colistina. Tiene antecedentes de diabetes, es nefrópata, es hipertensa y en dislipidemia. O sea, tenía todo para hacer su ACV y encima es nefrópata. Y eso nos lleva a la pregunta que están viendo ahí, ¿no? ¿Cuál considera la conducta más apropiada en esta paciente? Un minuto, muchachos.
Ajá. Ya. A ver. Fin. Entonces, la mayoría votó por iniciar amicacina endovenosa, seguido de iniciar colistina y seguido de pipetazo. Porque claro, pues que no le falla el pipetazo, ¿no? El único detalle es que, bueno, es sensible a penicilinas. No mencionaban a cuál, pero se asume, ¿no? Que en general a todas. Entonces, ya, muy bien. Ustedes piensan, la mayoría piensan iniciar amicacina, ¿no? Y eso fue precisamente lo que se hizo. Se inicia amicacina y a los 4 días la familiar de la paciente, a una dosis a la dosis que sale acá, ¿no? Y a los 4 días la familiar comenta que la señora no está orinando, ¿no? Y que está comiendo y tomando líquidos encima de manera normal. No orina y encima come y toma normal. Usted revisa los balances hídricos y constata que la orina, o sea, que está orinando cada vez menos, hasta que ayer orinó 400 mililitros en todo el día. Todo el día. Niega haber tenido fiebre, vómito sobre lumbar, y la paciente refiere que se le están hinchando las piernas. Entonces, con este relato, ¿qué estamos pensando? ¿Cuál es nuestro pensamiento inicial? ¿Qué piensan, muchachos? Es una paciente que ha estado con una ITU baja, aparentemente, no respondía a ceftriaxona, le dijeron, ah, bueno, es sensible a micacina, le vamos a dar a micacina, ¿no? Entonces, y de repente deja de orinar. ¿Qué puede estar pasando? Ya, a ver, me ponen injuria. Oh, también, necrosis aguda. Y bueno, se entiende, creo que se entendió la idea de que el principal sospechoso en este caso de su oliguria es el medicamento, ¿no? Entonces, al examen físico, ustedes lo realizan, súper rápido, y tienen esto. Su presión está alta, tiene crépitos, y en el génito urinario tiene un prolapso no uterino, y la mucosa periureteral está eritematosa, y tiene edemas. Tiene crépitos y tiene edemas. Su temperatura, sin embargo, está normal, ¿no? 32.2. Satura normal, pero pues tiene la presión elevada, ¿no? Probablemente debido a algo que vamos a ver después. Entonces, con este examen físico de crépitos, oliguria, hipertensión y edemas, ¿qué datos creen que es más relevante saber en esta paciente? Ajá, ya, ya. A ver, vamos a ver. La mayoría votó por la fracción excretada de sodio y esa es la respuesta, ¿no? Habíamos mencionado que la fracción excretada de sodio me sirve para diferenciar prerrenal de necrosis tubular aguda o de intrínseco, ¿no?
La osmolaridad o densidad urinaria también me serviría, ¿sí? El Boone creatinina también me serviría, pero la sensibilidad es mayor, o sea, sensibilidad y especificidad es mayor para la fracción excretada de sodio, ¿no? A veces lo habíamos mencionado en una de las diapositivas anteriores, pero sí, pues la mayoría se llevó ese mensaje. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué problemas o síndromes podría tener la paciente? Habían puesto, bueno, una ira intrínseca, una necrosis tubular aguda y una nefritis intersticial. Ya. ¿Qué exámenes auxiliares pedirían? Bueno, estoy seguro que la mayoría, como ya hemos estado pidiendo, sería un examen completo de orina, ¿no? Un examen completo de orina. Ajá, ya, la creatinina. Muy bien. Creatinina, el examen completo de orina, ¿no? Bueno, la urea también, pues por defecto. ¿Qué más? No, la albúmina se pide aparte, ¿no? Se busca por microalbuminuria o en el examen de orina de 24 horas, o sea, en sus proteínas de 24 horas, ahí se busca la albúmina. Entonces, idealmente debería venir completo, ¿no? Pero las cosas que se piden en el momento, el examen completo es los electrolitos, claro, la microscopía, los electrolitos, la densidad y pues bacterias y esas cosas, ¿no? Ah, me piden sedimento, exacto. También se pide sedimento urinario. Excelente. Ajá, exacto. Radiografía de tórax. Ya. Eh, pero el tema de la albúmina es importante. ¿Por qué? Porque sabemos que esta paciente tenía nefropatía diabética, ¿no? Nefropatía crónica. Entonces, valdría la pena, aparte de la creatinina, buscar su microalbuminuria, ¿no? Para investigar. Muy bien. Todas son opciones válidas. Excelente. Y ya, pues, ¿no? Y en el contexto actual, bueno, todo paciente que ingresa se le busca COVID, pero eso es otro tema. Entonces, ¿por qué les puse LAGA acá y por qué antes no? Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Ustedes examinan todo y encuentran que esto es lo anormal. El pH está ligeramente disminuido, el bicarbonato está ligeramente disminuido. Entonces, si el pH está disminuido y el bicarbonato está disminuido, ¿qué tiene esta paciente? ¿No? Exacto, una acidosis metabólica. Muy bien, una acidosis metabólica. Anion gap, ¿se atreverían a dar un anion gap? Elevado, alto. Ahí está para que calculen el anion gap. O sea, lo ideal sería que calculen, ¿no? El anion gap. Entonces, mientras lo calculan, si es que lo calculan, tienen un sodio normal, un potasio elevado, un cloro normal, la creatinina está elevada. Y justamente con la mano de lo que me decían de la microalbuminuria, como es nefrópata crónica, se espera que tenga un basal elevado, o más elevado de lo que se considera normal, entre comillas, ¿no? Ese es el normal para el paciente. Pero ha incrementado, ¿no? A 2.4. Muy bien. Me da un anion gap de 19. ¿Eso es normal? Perdón, ¿eso es alto o es normal? Exacto, es un anion gap alto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la paciente está haciendo anion gap alto? ¿No? Si es diabética, puede ser que no le hemos pedido glucosa, o no, perdón, sí le hemos pedido glucosa, pero le hemos pedido glucosa en orina. ¿No? No le pedimos glucosa en sangre. ¿No? Hubiera sido bueno evaluar glucosa en sangre, porque la osmolaridad adicional de los cuerpos cetónicos de la glucosa me puede dar un anion gap alto, ¿no? Cetoacidosis diabética es una buena posibilidad. Sí, no sabe, pero bueno, habría que ver, ¿no? Habría que evaluar si es que ha tenido, no se pidió el examen. ¿Qué otra posibilidad? Los pacientes con uremia, ¿no? Que tienen la urea elevada, pueden, ojo que digo pueden, no siempre, pero pueden hacer acidosis metabólica anion gap alto, ¿no? Si nosotros recordamos, lo que causa anion gap alto es
el metanol, o bueno, el propilenglicol, la uremia, la cetoacidosis diabética, la isoniazida puede dar anión gap alto, el hierro puede dar anión gap alto, los salicilatos, el shock, ¿no? O la hipoxia, la acidosis láctica puede dar anión gap alto. Entonces, exacto, muy bien, la acidosis láctica. Y entonces, en todo este análisis vemos que su hemograma está normal. Lo que nos llama la atención es su AGA, su creatinina y su potasio. Si vemos la densidad urinaria, lo normal es que sea de 1005 a 1021, o 1021, 1025. Pero de todas maneras, su densidad está baja, ¿no? Su densidad está baja, sus proteínas están en una cruz, ¿no? Una cruz es generalmente 100 miligramos por decilitro. Igual es anormal. La glucosa está elevada, lo normal es que las personas que no están en injuria renal aguda, tengan entre 0 a 15 miligramos por decilitro. Su esterasa es positivo, sus nitritos es positivo, bueno, se espera, ¿no? Si es que tiene una Klebsiella, y habíamos hablado que la Klebsiella produce nitritos, ¿no? Los eritrocitos están elevados, y los leucocitos también, tiene cilindros, y tiene una fracción excretada de sodio de 2.17. ¿Sí? 2.17. Entonces, con eso, ¿qué podemos decir? Muy bien, necrosis. ¿Qué más tiene? Tiene necrosis. ¿Qué más? Habíamos visto que también tenía crépitos. Ah, muy bien, ya. También. Dosis metabólica, anión gap alto. ¿Qué más tiene? Tenía crépitos, ¿no? Y tenía edemas. Y tenía hipertensión. Y no estaba orinando, pese a que estaba ingiriendo líquidos. Entonces pongo hipertensión arterial por una... ¿Podría estar haciendo insuficiencia cardíaca? Sí, es una buena posibilidad. Entonces, la hipertensión arterial podría ser secundaria a sobrecarga de volumen. Habría que descartar una insuficiencia cardíaca. Una ICC. ¿Y qué más? Habíamos mencionado el potasio, ¿no? Que tiene hipercalemia. Entonces, esta paciente, acá falta, ¿no? Probablemente secundario a aminoglucosio. Estos son los principales problemas de la paciente, como bien ha identificado la mayoría de ustedes. Entonces, ¿qué sucede en la injuria renal intrínseca? ¿No? Por necrosis tubular. Eso los expliqué antes, ¿no? La injuria, o sea, la noxa, va a dañar la célula del glomérulo, de manera que no va a reabsorber ni sodio, ni urea, ni va a concentrar orina, ¿no? Entonces, por eso es que se observan los marcadores de la fracción excretada de sodio alto, la disminución de la densidad urinaria, ¿no? Y más sodio en la orina, ¿no? Y también la razón de Boone con creatinina, como ustedes pueden ver acá, está menos de 15, ¿no? Ahora, de hincapié, esto ya lo habíamos mencionado, pero volver a repetir. Necrosis tubular aguda se diferencia de ira prerrenal en base, sobre todo, a la fracción excretada de sodio. Y eso está eso si gustan pueden revisarlo, está en su Harrison, ¿no? Está en la bibliografía que está aquí. Y lo ponen como ese punto de corte, pero ya hablamos que no necesariamente tenemos que esperar, ¿no? A que suba la fracción excretada. Ahora, algo que vale la pena mencionar es que la mayoría de pacientes con injuria renal aguda por aminoglucósidos, ojo, por aminoglucósidos, no suelen hacer oliguria. Esto es un estudio de cohorte que se hizo, no me acuerdo si en Japón, China o... No me acuerdo, en un país asiático, en el que mencionaban los pacientes que tenían injuria renal por aminoglucósido, ¿no? Que eran estos de acá, y los compararon y se dieron cuenta que aquellos que hacían oliguria, ¿sí? Aquellos que hacían oliguria eran 7 de 47, ¿no? Y hacían oliguria más los que estaban en shock que los que no estaban en shock, ¿no? Entonces, aproximadamente un 15% de los pacientes de ese estudio
hacían oliguria. La mayoría eran no oligúricos. Y ahora se preguntarán, ya, claro, pero la mayoría es no oligúrico, pero ¿cómo es que se provoca la oliguria? Y aquí está el mecanismo. El aminoglucósido daña los túbulos, ¿no? Al dañar los túbulos, acá, provoca necrosis tubular o daño tubular, hay un mayor flujo de sodio debido a una menor reabsorción, y eso da pie al feedback túbulo-glomerular en la mácula densa, ¿no? Entonces la mácula densa sensa una mayor carga de sodio y secreta adenosina, ¿no? Secreta adenosina, ¿y qué va a hacer? Va a vasoconstriñir la arteriola aferente, y eso va a disminuir la tasa de filtración glomerular, y puede ser tan severo que incluso pueda volver oligúrico o oligúrica a la paciente. Sí, no sé si se entendió la fisiopatología. Esta paciente tenía un daño severo, tanto que la mácula densa ha botado un montón de adenosina, le ha constreñido la arteriola eferente tanto que no hay filtración y por tanto no hay orina, ¿no? Esa es la fisiopatología. Listo. Entonces, sí. Eso ocurriría ya. El estudio que les he mostrado se remite solamente a aminoglucósidos, pero la mayoría de injurias renales, que hablo pues en UpToDate mencionan hasta el 60%, ¿no? Son no oligúricas, ¿no? Entonces, lo que ocurre, lo que uno esperaría por prevalencia, ¿no? En una necrosis tubular aguda, es que el paciente orine, ¿no? Orine normal. Pero como hemos visto, o sea, no se puede negar que hay un porcentaje de pacientes que puede hacer oliguria o anuria incluso, por el mecanismo que hemos mencionado. Pero sí, como les mencioné, ¿no? La mayoría son no oligúricas. El paciente sí va a orinar, pero va a tener una creatinina elevada. No sé si es que eso responde a la pregunta. Ya, chévere. Esto es una imagen rápido nomás para que vean el cambio estructural. La A es una célula del túbulo contorneado proximal normal, ¿sí? Esto es, esto es normal, ¿no? Esto de aquí es que los lisosomas empiezan a dañarse, ¿no? No sé si ven las flechitas que están acá. Los lisosomas empiezan a dañarse y esto de acá es una célula ya apoptótica, tirando para la necrosis, ¿no? Algo importante que tienen que saber es que aún con dosis terapéuticas de aminoglucósidos, la presentación C se puede dar, o sea, puede ocurrir, aún con dosis terapéuticas, y eso que a la paciente no le ajustaron la dosis de aminoglucósido, porque ella es una nefrópata. A los nefrópatas se les tiene que ajustar la dosis y no la ajustaron, peor todavía, ¿no? Entonces, esto resume la toxicidad de los aminoglucósidos. Esto es normal, esto es con un poquito y esto es ya a dosis plena. Ahí en el estudio que está citado ahí mencionaban, me parece, de 5 a 7 días. Y lo pueden revisar si gustan una referencia más exacta. Entonces, la última pregunta. ¿Qué paso consideraría usted más importante en el paciente? Ajá. Hay discordancia. Pensé que no habría discordancia. Interesante. Ya. Por cuestión de tiempo lo vamos a dejar a mitad nomás. Suspender la micacina, claro, pues, ¿no? O sea, si le está haciendo daño el medicamento, se lo retiro, ¿no? Es lo que dicta la lógica, ¿no? Ahora, vamos a ver. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cómo tratamos a este paciente? Ahorita, farmacológico, evaluar antibióticos nuevos, ¿no? Si le damos un nuevo antibiótico, porque la colistina también es nefrotóxica, la gentamicina también es nefrotóxica, habría que ver qué opciones tenemos, ¿no? ¿Qué más le damos? Mencionamos también hidratación, que es una buena opción, ¿no? Al paciente de todas maneras se le tiene que hidratar, pero acuérdense que estamos con sobrecarga de volumen. Entonces, esta hidratación sería posterior a diuresis. Y si está con sobrecarga de volumen, y esa es la razón por la que tiene crépitos y edemas,
¿Qué se le da a la paciente? ¿Qué se le da a un paciente con sobrecarga de volumen? Que está haciendo edemas, que está haciendo crépitos. Exacto, diuréticos, ¿no? Ahora, la diálisis se indica cuando la sobrecarga de volumen no responde a los diuréticos, cuando la acidosis no se corrige con hidratación, o cuando la hipercalemia no se corrige con las diferentes medidas de manejo de hipercalemia, que pueden ser uso de insulina, salbutamol, los mismos diuréticos fomentan la pérdida renal de potasio, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de diuréticos? Diuréticos de asa. Y de preferencia, la furosemida, ¿sí? Entonces, ¿cómo tratamos a este paciente si no necesita la sonda? Porque acuérdense que estaba con sonda. Si no necesita la sonda, se la retiramos. Si el paciente puede ir a orinar, ¿no? Si la paciente puede caminar, que en este caso decía que evolucionaba favorablemente, y yo la vi a la señora y pues la señora sí, sí podía caminar. En tal caso le podían poner un pañal, si no necesitaban la sonda. Pero ahí ustedes podrían decir, pero César, tendríamos que monitorearle el flujo urinario. Es verdad. Entonces ahí ustedes tienen que evaluar riesgo-beneficio. ¿Se la retiro? ¿No se la retiro? ¿Se la retira? ¿Necesita verdaderamente la sonda o no necesita? Analgesia. Para calmarle las molestias urinarias bajas, podríamos darle Panadol, ¿no? Retirar la micacina, que es el mensaje más importante que ustedes tienen que tener. La micacina se retira. Y consideramos iniciar terapia con un fármaco menos nefrotóxico, como por ejemplo el meropenem. Si es una KPC, la sensibilidad dicta que ese organismo es resistente in vitro, ¿ya? Pero ha habido estudios en los que comparan la resistencia in vitro versus la resistencia in vivo en los pacientes. Y se ha visto que hasta bueno, no me acuerdo el número exacto, pero creo que estaba entre 50 y 70% de las KPCs, ¿no? O E. coli ble, sobre todo, resistentes a betalactámicos, podían responder si es que se le aumentaba la dosis, ¿no? O incluso con el mismo fármaco, sin aumentar la dosis. Entonces, si es que se decide cambiar la terapia antibiótica, utilizar un fármaco menos nefrotóxico. Por ejemplo, el meropenem, ¿no? Eso sería una opción. Y se tiene que evaluar, ¿no? El grado de resistencia en el laboratorio. Si es resistencia intermedia, si es poca, si es mucha, ya pues, o sea, no va a servir, no se lo estaría dando por las puras. La furosemida. ¿Por qué furosemida? No solamente para la sobrecarga de volumen, sino recuerden que la furosemida inhibe el NKCC. Entonces no voy a estar absorbiendo sodio, no voy a estar absorbiendo potasio, que es lo que me interesa corregir la hipercalemia, y voy a estar ayudando a la sobrecarga de volumen del paciente. Y control de funciones vitales y valencia de electrolítico. Entonces ya para terminar, muchachos, esto se ha hecho un poco largo, pero espero que se hayan sentido en el papel de médicos. Mensajes para llevar a casa. La creatinina sérica puede estar en rangos normales, pero el paciente puede estar en insuficiencia renal, ¿no? Puede estar normal, pero puede estar en insuficiencia el paciente. El valor de creatinina basal en los pacientes es muy importante, ¿ya? El shock séptico provoca hipoperfunción renal y puede provocar injuria renal aguda. Una injuria prerrenal puede evolucionar a necrosis, ¿no? Entonces, no se confíen, ¿no? Cuando tengan a sus pacientes, no se confíen, no digan, esto es una prerrenal, no va a hacer nada, puede evolucionar a necrosis, ¿sí? El determinante principalmente es el tiempo de isquemia, si es que es hipoperfusión la causa, ¿no? Si yo dejo que se ahogue el riñón, por así decirlo, se va a morir, va a ser necrosis. La uropatía obstructiva tiene múltiples etiologías y puede provocar ira posrenal, ¿no? Ya vimos que la próstata, la hiperplasia o el cáncer de próstata puede obstruir la salida, más el cálculo, ¿no? Los cálculos usualmente no producen insuficiencia renal, tendrían que ser bilaterales para que obstruyan los dos riñones y produzcan insuficiencia. Pero cuando los juntas con un bloqueo a nivel ya final, sí puede producir insuficiencia renal. La necrosis tubular aguda es una de las causas más frecuentes de ira renal intrínseco, eso ya lo discutimos. Los aminoglucósidos, ojo, son buenos antibióticos, ¿sí? Pero tener en mente que son nefrotóxicos y que necesitan corrección renal. Y la dosis terapéutica va a variar de paciente a paciente, y es necesario calcular la tasa de filtración glomerular de preferencia, y corregirla.
¿no? De acuerdo, o sea, corregir la dosis de acuerdo a eso. Y la insuficiencia renal aguda, no de forma común, ojo, y ahí está la referencia, la insuficiencia renal aguda puede provocar congestión pulmonar si es que tiene sobrecarga de volumen el paciente, o por otros mecanismos que se detallan acá también en la bibliografía, si es que ustedes gustan, pueden revisarlo, ¿no? Y esto es un algoritmo que yo elaboré. Si gustan, lo pueden ver del video. Tengo entendido que esto lo van a subir a YouTube, o si lo quieren, me escriben. Normal, al principio estaba mi correo y se los paso. De cómo hacer el enfoque o el abordaje del paciente con sospecha de injuria renal. Ya hablamos, ¿no? Al principio. Creatinina, flujo urinario. Considerar si es que está obstruido o no. Si no tiene hidronefrosis, probablemente no está obstruido. ¿Ya? Si no tiene globo vesical, probablemente no está obstruido. Entonces, si no tiene, sigue todo este manejo del algoritmo, ¿no? Veo si es que es crónico, más de 3 meses, si es que no es crónico, es agudo, y veo su sedimento urinario, ¿no? Si es normal, veo los electrolitos, la fracción. Determino, ¿es injuria prerenal o es necrosis tubular aguda? Si es que el sedimento urinario está normal, si es que hay bacterias, glóbulos rojos, glóbulos blancos, ya yo tengo otras etiologías. Y aquí está, en el algoritmo, está bien explicado, les aconsejo que lo revisen. Abajo también está la fuente de donde lo he sacado. Y este es un algoritmo del Harrison de las etiologías principales, ¿no? Habíamos visto que la prerrenal, la principal es la hipovolemia. La intrínseca podría ser glomerular, túbulo intersticial o vascular, ¿no? Glomerular, la glomerulonefritis. El intersticio puede ser por isquemia, ya habíamos mencionado que la variable era tiempo, septicemia o nefrotoxinas, como el último caso, ¿no? Y la vascular. Y la posrenal, que ya hemos visto que es obstrucción, ¿no? Uropatía obstructiva. Entonces, esta es la bibliografía base que he usado. El resto de artículos están en las imágenes. Y por favor, les ruego, así por lo que más quieran, necesito la encuesta, please. Y ahorita se las voy a pasar por chat. Pueden llenar la encuesta, me harían un favor inmenso. Ya. Ya, vamos a ver lo de las diapositivas. Eso lo tengo que... Yo creo que sí se va a poder. Ahí está la encuesta, muchachos. Si tuvieran alguna pregunta, duda o consulta, pues hablen ahora, callen para siempre, y si es que es por el tiempo, pueden escribirle a Sami o me pueden mandar la duda al correo y lo solucionamos, ¿no? Y tratamos de buscar la bibliografía también. Por favor, llenen la encuesta. Por favor. Por favor. Y a sus compañeros que se han retirado, porque yo sé que se han ido, pásenles la encuesta para que la puedan ver, muchachos. Y si es que no hay más preguntas, eso sería todo. Gracias por venir, gracias por compartir este momento y por sentirnos doctores juntos una vez más. Ya nos estaremos viendo en la siguiente discusión de casos que toca, con mis compañeros y conmigo el próximo mes quizá.